contenta de estar acá en este país. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación porque tenemos un corto tiempo. En este tema vengo a mostrarles a ustedes una aplicación, ¿no?, de lo que es la higiene ocupacional pero operativa, cuando nosotros trabajamos con el área de operaciones para poder contribuir a que los controles sean un poco eficientes, más eficientes, ¿no? Bien, conocemos, de repente algunos no, pero veamos el perfil de exposición del trabajador de un operador de camión minero, ¿no? Como sabemos, estas maquinarias son unidades bastante grandes, por lo tanto, tienen pues equipos, y principalmente digo, porque no solamente eso es lo que puede generar ruido en ese ambiente, es precisamente el motor de este equipo, ¿no?, la cual sabemos que emite niveles de sonido altos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el funcionamiento de este motor hace que en la misma estructura del camión se transmitan las vibraciones, ¿no? Tenemos al operador dentro de un espacio cerrado, ¿no?, en la cual le protege de todas estas condiciones, incluyendo algunas emisiones que son, por ejemplo, el monóxido de carbono y la transmisión también de temperaturas, ¿no?, que por el funcionamiento también del motor, la estructura también o el ambiente se calienta. ¿Qué es lo que se quiere precisamente en esta cabina de operadores, ¿no? Que precisamente proteja al trabajador de esas condiciones que acabamos de hablar, ¿no?, pero que ayuden a que el trabajador durante su desempeño, durante 12 horas, muchas veces que normalmente trabajan 12 horas de trabajo, ellos puedan hacer sus actividades sin ninguna molestia, ¿no? De repente del sonido o de las vibraciones que puedan haber, ¿no?, inclusive hasta la temperatura, porque como es una cabina herméticamente cerrada, esta cabina funciona con un sistema de aire acondicionado, ¿no? Y si entendemos nosotros, si un sistema de aire acondicionado no nos funciona, ¿qué es lo primero que hacemos? Abre las ventanas del camión, ¿no? Y ahí, ¿qué sucede? Ingresa el ruido, ingresa el polvo y todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero no solamente eso sucede, porque si es que hay un problema dentro de la cabina que quita la hermeticidad de este espacio, también va a suceder lo mismo, ¿sí? Y los componentes de la cabina han sido diseñados precisamente para controlar el ruido, las vibraciones y el ingreso de material particulado que no corresponde a la exposición del mismo trabajador, ¿no? Porque el trabajador del camión no ha sido contratado para que se exponga partículas directamente, ¿no? Porque si no tendríamos otro tipo de puesto de trabajo y otro perfil de exposición, ¿no? Entonces, quitando esas condiciones, si se hacen menos eficientes, hacemos que el trabajador adquiera niveles de exposición y pertenezca a grupos de exposición que normalmente no debería suceder, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué problemas encontramos? Durante los monitoreos ocupacionales de ruido y vibración, que eran los más predominantes, teníamos resultados de niveles de ruido o vibraciones en camiones, en unidades de camión, que registraban valores altos de sonido. Como ustedes entenderán, dentro del programa de monitoreo de higiene industrial, no todas las unidades son monitoreadas todos los años ni en todo momento, ¿no? Se coge una muestra de este grupo y se hace la medición de ruido y de sonido, de vibración, perdón, y de sonido, y se obtiene un resultado. En este caso teníamos mediciones que, digamos, en el primer semestre arrojaban con niveles altos de sonido y otros con niveles bajos, ¿no? Y en el segundo semestre de repente encontrábamos que, si bien es cierto, algunos reducían el nivel de sonido, habían otros que mantenían ese mismo nivel de sonido alto, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué? Paralelamente a esto, en nuestras reuniones con el área médica, ya teníamos una incidencia en la variación de la capacidad auditiva de estos trabajadores, ¿no? En el tiempo se iban dando evidencias de esas incidencias de pérdida auditiva, que, si bien es cierto, eran leves, pero ya entrábamos en un proceso de la pérdida de la capacidad auditiva de un trabajador, ¿no es cierto?, que era también un problema.
También a esto se sumaban las reuniones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las cuales participan los trabajadores, ¿no? Y ellos manifestaban el disconfort de las condiciones de su cabina, en las cuales, siendo algo, digamos, un parámetro sencillo, un trabajador decía: ¿cómo voy a poder trabajar con la ventana cerrada si cuando mantengo la ventana cerrada estoy que sudo como si estuviera en un sauna? ¿No? Bien. Agregando a ello, siempre nuestras reuniones del área operativa, en la cual participaban trabajadores del área médica, seguridad, llegó un momento que tuvimos que pedir al área de mantenimiento que participe de los comités. ¿Por qué? Porque encontrábamos lo que habíamos manifestado inicialmente, ¿no? Reincidencia en los reportes de niveles de sonido, disconfort frecuente de los operadores de camión. Entonces, con mantenimiento pudimos nosotros encontrar el problema, que no tenían ellos la idea, porque ni siquiera estaba dentro de su programa de mantenimiento, tener el mantenimiento especializado para la cabina del operador. Tenían mantenimiento para todo, para la parte funcional de la maquinaria, pero no para la cabina del operador. ¿Cuándo hacían alguna corrección? Cuando de repente el operador lo registraba en su lista de reporte diario, ¿no? Y indicaba con mucha insistencia muchas veces que tenía problemas de aire acondicionado, que escuchaba el sonido muy alto. Entonces ahí procedía el área de mantenimiento, pero no era algo sistematizado. Entonces, ¿qué es lo que pudimos nosotros en este equipo completo de higiene, operaciones, mantenimiento, ¿no? Y también los trabajadores hacer? Establecer un control de riesgo de mantenimiento, pero ya sistemático, ¿no? De la cabina de los operadores, de manera que se pueda detectar de manera oportuna los problemas y también de corregirlos de manera inmediata, ¿no? ¿Cómo era? Se estableció todo un proceso de monitoreo de todas las unidades de los camiones. Como ustedes saben, las mediciones de riesgo ocupacional, cuando hacemos mediciones de sonido para determinar la exposición del trabajador, tenemos que medir ¿cuánto tiempo? 8 horas de trabajo, el turno laboral, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros vamos a hacer un control, no para determinar eso el objetivo, sino el objetivo es a dar los resultados de manera que me pueda ayudar a mí a que pueda demostrar o a estar seguro que las condiciones de la cabina son las óptimas para que el trabajador pueda desarrollar. Son diferentes los niveles con los que tengo que comparar, ¿no? Son los niveles de fábrica, porque el camión ha sido diseñado con altos estándares de seguridad, ¿no? Y si bien es cierto, esa información la tuvimos de los fabricantes, efectivamente, el camión y la cabina ha sido diseñada para que reduzca el nivel de sonido, de ruido y todo. Entonces, los niveles a los cuales comparábamos no eran 85 decibeles, ¿no? ni a 70, ni a 80, sino lo comparábamos al nivel de sonido de fábrica, que, si se dan cuenta, nosotros podíamos obtener un margen de seguridad que en el tiempo, en el funcionamiento continuo de estos camiones, porque los camiones no paran, los camiones funcionan todas las 24 horas. ¿Cuándo paran? Cuando ingresan a un mantenimiento preventivo o cuando van a realizar un mantenimiento correctivo, ¿no? Ahí no más paran, sino no. Entonces, se hicieron esas coordinaciones y se inició las mediciones de todo el monitoreo, ¿no? En esos resultados de las mediciones tuvimos en cuenta qué cosas. Para yo hacer la medición, para asegurar que la cabina realmente cumple las condiciones en lo que hemos mencionado, en los parámetros que hemos mencionado, teníamos que tener ciertas condiciones de monitoreo. El tiempo de monitoreo eran 2 horas, que me aseguraba que por lo menos 2 ciclos del camión podían ser evaluados, ¿no? Lo segundo era que la cabina tenía que estar herméticamente cerrada, ¿no? Lo tercero era que el ajuste del asiento del operador tiene que estar regulado en la amortiguación de acuerdo al peso y la talla del trabajador, que en el proceso nos dimos cuenta que los operadores tampoco conocían eso, ¿no? Entonces, haciendo todo creando este ambiente que se supone debe funcionar bien así, hicimos las mediciones, ¿no? Y obtuvimos varios resultados que después lo vamos a ver. Entonces, el proceso de medición era inicial. Este proceso de medición inicial daba el reporte a higiene industrial, quien era la que tenía que dar las recomendaciones adecuadas, no de mantenimiento, ¿no? Que también ya podíamos tener idea de cuáles eran los problemas, pero sí, por ejemplo, qué sucedía con operadores de camión que tenían nivel de sonido
a 95 decibeles o 88 decibeles, que ya superaban los límites permisibles, y el operador todavía tenía que seguir continuando porque no podíamos parar el camión inmediatamente, ¿no? ¿Qué sucedía? Teníamos que tomar medidas de acción inmediata, proteger al trabajador, usar protección auditiva, pero no es que va a usar la protección auditiva un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la función del operador tener tapones. No es parte de su desempeño. Cuando él realiza sus actividades, tiene que estar sin protectores auditivos. Entonces establecíamos el tiempo, cuánto tiempo le permitíamos al trabajador estar con eso, y de acuerdo a eso nos asegurábamos que el mantenimiento cumpla con el tiempo que tenía que hacer el mantenimiento. Entonces, de esa manera coordinada hacíamos, se puede decir, las recomendaciones de higiene, ¿no? El área de mantenimiento se encargaba de todos los tema que son los mantenimientos preventivos, y vamos a ver adelante qué consistía también este proceso, y ellos recibían el reporte de higiene industrial y tenían que seguir el proceso, haciendo una preinspección en las cuales verificaban lo que se había obtenido en la medición, y otra era el proceso B, que consistía en que ellos tenían que hacer la generación de todos los requerimientos que se requiere para el mantenimiento correctivo, ¿no? Luego de ese proceso, de terminar todo el proceso, otra vez pasábamos al tema del monitoreo, ¿no? Entonces, de esa manera establecimos la manera sistemática de llevar a cabo, ¿no? Entonces, en la primera parte, que fue la entrevista y la inspección de la cabina, ¿qué es lo que hemos tenido en cuenta? Lo que le hemos mencionado: ingreso de información, registro de las inspecciones. O sea, no es solamente que el técnico que iba, que fue capacitado para eso también, iba solamente a colocar el equipo adecuadamente, siguiendo el protocolo de medición de ruido, de vibración, ¿no? Sino que él tenía que ya hacer una detección inmediata de las condiciones que él veía que podían influir en el incremento del nivel de sonido y la vibración. Lógicamente, lo que era visible, ¿no? Porque la parte especializada lo veía en la parte de mantenimiento, ¿no? Luego de ello, se revisaban todas las consideraciones que le he dicho, que incrementaban, y se tenía de manera paralela también las mediciones de sonido. Entonces, ¿qué se determinó? ¿Qué se pudo observar con estas mediciones? Que teníamos muchos problemas en lo que era el sellado de las ventanas, el sellado de las puertas, la calidad de aire también, la temperatura, la humedad. Teníamos problemas en las unidades que se habían registrado, y también teníamos problemas de vibraciones. O sea, precisamente porque teníamos problemas de hermeticidad y problemas con la cabina, teníamos esos problemas, ¿no? Se hicieron las mediciones de monitoreo de las condiciones ambientales, se obtuvieron los reportes, como les dije, ¿no? Y más o menos podemos ver acá un ejemplo de lo que encontramos. Son varias cosas que se midieron, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, los resultados que obtuvimos, ¿no? La primera medición, están con los que tenemos acá de color azul, ¿no? Son los niveles de sonido que se obtuvieron en los camiones. El límite permisible para ese tipo de modelo era 78, ¿no? Y como nosotros podemos ver, todos los camiones, en su mayoría, estaban sobre los 78 decibeles, ¿no? Según el diseño de fábrica, ¿no? Luego de ello, se hizo una segunda medición. Lo que se obtuvo de estas unidades, más o menos, fueron 30 de las 87 unidades que teníamos. 30 de los camiones tenían esos problemas. Luego de ello, cuando hicimos una segunda medición, siguiendo el proceso, obtuvimos que los niveles de sonido, que están ya de color rojo, que es la última medición, obtuvimos que los resultados con respecto al nivel de sonido de fábrica que indicaba los fabricantes, ¿no? Ya estaban debajo del nivel de sonido establecido, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que sí, de alguna manera nos estaba ayudando el tema de ese proceso sistematizado, ¿no? También hemos visto otros detalles. Si se dan cuenta, en este primer caso, por ejemplo, tuvimos nosotros resultados que en algunos casos estaban, por ejemplo, inclusive menos de lo que exigía el fabricante, ¿no? Habían otros que no, y después, si nos damos cuenta en una segunda medición, vemos que ese mismo ese mismo camión que estaba en niveles permisibles, en la siguiente medición ya estaba en niveles críticos, ¿no es cierto? Entonces había mucha variabilidad. Entonces, ¿qué nos ayudaba a estos resultados? A que el proceso no podía solamente consistir en hacer las mediciones en 87 y ahí terminaba todo el proceso, sino teníamos que seguir los
este mismo proceso para cada una de las unidades en el tiempo. Para poder optimizar el trabajo de mantenimiento y poder evidenciar y ellos mismos tengan un registro en el tiempo de que se han hecho controles en las unidades, Mantenimiento estableció un prefijo para su sistema, porque ellos manejan un sistema de base de datos en la cual hacen el control de todos los trabajos que se realizan, ¿no? Estableció un prefijo K que le ayudaba pues precisamente a poder dar prioridad, ¿no?, de la generación de compras, que ellos le llamaban backlogs, ¿no?, para el mantenimiento correctivo de las unidades que eran necesarias y acciones de trabajo de manera preventiva, o sea, en las PM que le dicen ellos, que lo hacían en campo. El camión ingresaba a la plataforma de mantenimiento, pasaba la inspección, ¿no?, y en ese momento, si ellos podían corregir algún detalle, lo corregían, ¿no?, porque ya estaba generada la orden para hacerlo, porque mantenimiento sigue ciertos procesos, pues, ¿no? Y como ya estaba generado esos prefijos CAP, ellos lo hacían en campo y ya esperaban lo más crítico para el área de mantenimiento correctivo. Y también una de las cosas para ayudar pues a que el sistema pueda cumplirse, se estableció una prueba de hermeticidad en los camiones, ¿no? ¿Y en qué consistía esta prueba? Pues en la generación de humos, ¿no?, dentro de la cabina, donde cuando el equipo llevaba a mantenimiento correctivo, podían ver cuáles puntos eran los puntos de falla para la hermeticidad de esta cabina, ¿no? Algunos casos salían precisamente donde nosotros ya comúnmente conocemos, que eran los sellos, ¿no?, el problema de sellos, pero en algunos casos también salían parte de la estructura metálica de la cabina, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué si se supone que no hacemos nada dentro de la estructura de la cabina, ¿no? ¿Y qué sucedía? Que precisamente en la cabina, cuando el mantenimiento ingresa al camión a mantenimiento correctivo, entran a atender el camión diferentes especialidades, electricidad, electrónica, ¿no? Pero había una especialidad que no lo habíamos considerado mucho, y era el sistema de comunicación. La implementación de sistemas de comunicación mejorados, implementados en el tiempo, como era, por ejemplo, el dispatch, como era la colocación de una antena, hacían perforaciones dentro de la unidad, ¿no?, para poder pasar algunos cables, ¿no?, cosa que no se registraba dentro de no se consideraba ni se tomaba en cuenta el efecto que podía producir esos trabajos de estas especialidades, ¿no? Y entonces, mediante esa prueba de hermeticidad se pudo detectar esas cosas y tuvieron que hacerse correcciones, ¿no? Llevar a que estas empresas, que no eran empresas precisamente para variar, no eran empresas de la empresa principal, sino eran contratistas. Entonces no había ahí había un vacío, ¿no?, entre qué es lo que estaban haciendo exactamente con lo que realmente nosotros necesitábamos que hicieran, ¿no?, que no se pierda la hermeticidad de la cabina, no teníamos la misma visión, ¿no? Se pudo detectar eso con las pruebas de humo, y una vez detectadas se corrigieron, hacían las correcciones, ¿no?, se pasaba una nueva prueba de hermeticidad y ya se veía pues que ya no salía humo, que aparentemente todo está herméticamente sellado, y ahí recién pasaba la limpieza y este camión pasaba a mantenimiento, a operaciones, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que se logró mejorar dentro de todo esto? Se tuvo una inspección sistemática de mantenimiento dando prioridad a las condiciones ambientales de la cabina, cosa que no teníamos antes, ¿no? Antes hasta los mismos técnicos de mantenimiento no tenían ni siquiera idea de por qué podía haber problemas en la cabina y por qué era tan crítico, ¿no? Entonces hubo como una retroalimentación entre el área de seguridad y el área de mantenimiento respecto a esto, porque ya los técnicos entendían el porqué de las cosas. De ahí tenemos la implementación de la prueba de humo, pero ya lo considerado como un control de calidad, ¿no?, que si es que no pasaba este control de calidad, el camión todavía seguía quedándose hasta que pueda pasar esta prueba,
monitoreos de verificación en campo, luego de que el camión ya sale a campo. O sea, teníamos que verificar. Si nosotros buscamos algo sistematizado y que mantenga las condiciones en el tiempo, necesitábamos controlarlo. Teníamos que demostrar que efectivamente fue eficiente el mantenimiento, se puede decir. Y entonces se hacían nuevos monitoreos para poder validar, ¿no?, todo el trabajo que estaba haciendo el mantenimiento. De alguna parte en el sistema de seguridad nos ayudaba, porque era una evidencia en la cual ellos ya tenían registros, tenían generación de acciones en el sistema que demostraba que efectivamente estamos trabajando en esto, ¿sí? Capacitación de las ventajas del uso adecuado de los asientos. Como les decía, los operadores no conocían ni siquiera el ajuste de su asiento, era algo sencillo como era el sistema de amortiguación del asiento, que reduce bastante en los niveles de vibración al que él finalmente va a recibir, ¿no? El tema de las ventanas y las ventanas cerradas también, porque no solamente era por problemas de daños en la hermeticidad de estos dispositivos, sino porque el mismo operador quería abrir la ventana, ¿no?, porque sentía calor, no quería hacer funcionar el aire acondicionado y lo abría, ¿no? Después de ahí, puertas cerradas y asegurar la hermeticidad de la cabina, ¿no? Después de ahí, reforzamiento en sitio de los operadores del uso del asiento, mantener en condiciones óptimas las ambientales de la cabina. El tema de la temperatura y la humedad también estaba dentro de las inspecciones del técnico, en la cual tenía que verificar, por ejemplo, algo del tema de los filtros, que eso lo puede hacer visualmente, no necesariamente tiene que ser un mecánico para ver si está saturado o no. Entonces él lo veía y de alguna manera entraba dentro de toda esta inspección, ¿no? Y de ahí, bueno, pruebas para mejorar los parámetros ambientales para el confort del operador. Durante el desarrollo de las mediciones nos fuimos dando de varias cosas que no solamente estaban asociadas a la fabricación, sino también por malos hábitos del trabajador. ¿Y en qué consistía? Que el trabajador utilizaba, por ejemplo, su radio de comunicaciones a muy alto volumen. Les gustaba, tenían radio musical dentro de la cabina del operador. Utilizaban la radio musical como si estuviera en un tono, ¿no? O sea, los niveles de sonido no eran generados por la misma deficiencia de la hermeticidad de la cabina, sino que habían otros parámetros que consistían en hábitos que incrementaban los niveles de sonido. Entonces también se estuvieron haciendo algunas evaluaciones comparativos para que los operadores de camión entiendan, ¿no? Cuando usaban niveles de sonido alto, salía un valor, y cuando nosotros hacíamos la medición cumpliendo con la hermeticidad, salía otro valor. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuánto era la diferencia en incremento en decibeles? Eran 4 decibeles, ¿no?, los niveles de sonido que se incrementaban cuando ellos tenían esos hábitos, ¿no?, de usar muy alto el volumen de radiocomunicaciones o la radio musical, ¿no? Y esto sirvió de alguna manera para poder mejorar la radio de comunicaciones, establecerle un tope de volumen en la cual ellos ya no puedan levantarlo, ¿no? Y dejábamos como observación, si es que el operador de camión decía que no escuchaba la radio de comunicaciones porque lo que sucede es eso, entonces lo relacionábamos como cómo iba el señor con su capacidad auditiva, ¿no? Porque para que el señor no escuche un nivel de sonido que en promedio todos debíamos escuchar, es que de repente podíamos tener ya un operador que tiene un problema de pérdida auditiva, ¿no? Entonces ya lo manejábamos con el área médica, ¿no? Bien, entonces implementar un mantenimiento enfocado no solo en la productividad del camión minero, sino también en mantener en condiciones óptimas para el operador que labora en este ambiente. Las pruebas para mejorar los parámetros ambientales de confort del operador de camión, ¿no? Y es lo que les hablaba respecto, por ejemplo, al tema de las evaluaciones de sonido, lo que es las radios musicales, ¿no? Cuál podría ser el nivel de sonido más adecuado para poder determinar el valor en la cual vamos a colocar o ponerle a traba a esa medición, a ese nivel de sonido. Teníamos que haber hecho mediciones, ¿no? Y eso fue lo que se hizo. No sé, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, lo que hicimos nosotros ahí. Ok, muchas gracias.